Hola a todos. Si me preguntáis cuál es el proyecto en el que he trabajado más tiempo, sin duda, este ocupa el primer lugar. Un soldador de tipo inversor monofásico. De inmediato os digo que el vídeo completo resultó ser muy largo, por lo que lo he dividido en dos partes para facilitar su visualización. La segunda parte saldrá muy pronto. He estado trabajando en este aparato durante más de un año. La razón es simple, no lograba encontrar los componentes adecuados para él. Primero, hubo un problema con el testolito con lámina de cobre. El circuito aquí es de potencia y se necesita un testolito grueso. Y luego, cuando finalmente logré comprar el testolito adecuado y monté y probé el circuito de control, surgió un problema con la parte de potencia. No había un núcleo adecuado para el transformador ni diodos de salida. Este inversor de soldadura fue desarrollado en un foro popular por una persona con el apodo Timbal. El hilo sigue siendo muy activo, así que si estás interesado en este esquema, encontrarás el enlace al foro en la descripción. Responderé de inmediato a la pregunta: ¿qué corriente puede proporcionar este soldador? Se pueden obtener corrientes de 130 a 160 de manera segura. Pero hay una versión con 2 llaves de potencia, lo que permitirá aumentar la corriente de salida. Mi versión está diseñada para una corriente de 100 a 120 A. Y sí, entiendo que es poco, pero para mis necesidades no se requiere más. Este esquema es popular precisamente por su simplicidad. Cuando lo ves por primera vez, te vienen pensamientos a la cabeza. ¿Por qué no montarlo? Aquí hay trabajo para 1 o 2 días. Eso pensé yo también, pero en realidad el proyecto se prolongó un año. Reanudé este proyecto solo después de haber comprado un núcleo para el transformador de potencia en China. Además, no lo compré en AliExpress, sino directamente de los chinos en el mayor mercado de electrónica de la ciudad de Shenzhen. Durante mi viaje a China el año pasado. Por cierto, ese núcleo me costó apenas unos 7 a 8 yuanes. Y eso es menos de 100 rublos al tipo de cambio actual. Y si piensas que no puede ser, te diré que sí es posible, si compras directamente al fabricante o a proveedores oficiales. Al final, el transformador fue bobinado, pero nuevamente hubo un problema con los diodos. Sí, podría comprarlos en China, pero el mercado de electrónica en Shenzhen es un montón de rascacielos, llenos hasta el tope de todo tipo de electrónica. Y encontrar algo específico allí es casi imposible. Y los productos de ferrita los encontré por pura casualidad. Ya estando en mi país, pedí varias veces en AliExpress diodos de impulso para el soldador. A veces los paquetes no llegaban, o los chinos enviaban algo completamente diferente. En resumen, fue un sufrimiento. Estuve lidiando con estos diodos hasta que uno de los amables suscriptores me regaló unos diodos increíbles, pero hablaré de ellos más adelante. Esto fue una pequeña introducción. Y ahora al grano. Quiero decir de antemano que este vídeo no es una guía completa de montaje. Todo ya ha sido dicho y mostrado en el foro mencionado anteriormente. Solo mostraré lo que he conseguido. Si necesitas un inversor de soldadura, amigos, créanme, es mucho más barato comprarlo. De hecho, es un convertidor directo de un solo ciclo. El inversor está construido con un solo transistor IGBT. El esquema consta de varias partes: rectificador de entrada, con condensadores de almacenamiento, y sistema de arranque suave. Sistema de control, con un controlador basado en un par complementario de transistores compuestos, de potencia media. La parte de potencia, que consiste en transistor AGBT y transformador, y la parte de salida, un inductor con rectificador. Aquí todo es serio. Tiene un bobinado de autoalimentación para el sistema de control, relé y arranque suave, y un ventilador de refrigeración. Adelantándome un poco, diré que he eliminado este bobinado. En su lugar, he instalado una fuente de alimentación compacta de 24 voltios, que alimenta todo lo mencionado anteriormente. La fuente de alimentación está ligeramente modificada y se inicia con cierto retraso. Así que el arranque suave funciona. Tenemos un sistema de retroalimentación de corriente, gracias al cual se regula la corriente de salida, y se proporciona protección contra el sobrecalentamiento. El corazón del circuito es el controlador PWM-UC3844, que opera a una frecuencia de alrededor de 30 kHz. La señal del chip primero va al controlador y luego al transistor de potencia. Bueno, ahora con más detalle. La alimentación de red se rectifica con el rectificador de entrada y se suaviza con condensadores electrolíticos de gran capacidad. Es importante notar que la alimentación al principio no se suministra directamente, sino a través de una resistencia de lastre.
Esto es necesario para que los condensadores se carguen suavemente, de lo contrario, un pico de corriente podría quemar el rectificador de entrada y disparar los interruptores automáticos. Simultáneamente, la alimentación de los condensadores a través de otra resistencia de lastre llega a la línea de alimentación. Circuitos integrados PWM. El voltaje en los condensadores aumenta y también aumenta la alimentación del circuito integrado. Y tan pronto como alcance el valor umbral, que en el caso del UC3844 es alrededor de 16 voltios, el circuito integrado se activará y comenzará a generar impulsos de control, lo que llevará a la activación del interruptor de potencia, y el circuito cobrará vida. En los devanados secundarios del transformador aparecerá voltaje. Esto provocará que se active el relé de potencia. A partir de ahora, la tensión de red se suministrará al circuito no a través de la resistencia de amortiguación, sino a través del contacto del relé. Todo el proceso dura solo un par de segundos. Después del arranque suave, el inversor funcionará en modo normal. La tensión de salida del convertidor es de aproximadamente 60 voltios. Esto es suficiente para un encendido normal, del arco. Si la salida del inversor está cargada, es decir, se está realizando la soldadura, y al girar el regulador limitas la corriente de soldadura, el sistema de retroalimentación se activará instantáneamente. En este circuito tenemos un transformador de corriente. Está enrollado en un núcleo de ferrita toroidal de pequeño tamaño. Tiene dos bobinados, el primario, con solo una vuelta, y el secundario. Transformador de potencia. Me llevó 2 días completos hacerlo. El núcleo no tenía carcasa, así que tuve que hacerla a mano. El material es fibra de vidrio. Se corta, se cierra, se ajusta al núcleo, y todo se pega con resina epoxi. Usé resina epoxi china, la que viene en jeringas. Se seca, literalmente en 5 minutos. Luego, la carcasa se procesa nuevamente y al final parece casi de fábrica. Después, el bobinado. El transformador tiene 4 bobinados. Bobinado de red, bobinado secundario de potencia, bobinado de fijación y bobinado de autoalimentación para el sistema de control. Y, como mencioné antes, no lo tengo. En su lugar, se utiliza una pequeña fuente de alimentación conmutada de 24 voltios con una corriente de 1 amperio. Las dimensiones del núcleo que utilicé están ahora frente a ustedes. Después de que tomé algunas características, quedó claro que este núcleo es muy similar al 87 de EPCOS. Teniendo en cuenta sus dimensiones, se puede obtener tranquilamente una potencia en kW. Si se considera que durante la soldadura la caída de tensión será de 24 a 28 voltios, entonces la corriente máxima de soldadura será de 80. Tiene incluso un poco más de amperios, lo cual es más que suficiente para mis propósitos. Ya que principalmente se soldará con electrodo de 2 milímetros, para pequeñas tareas domésticas es perfecto. El inicio de todos los devanados en el esquema está indicado con puntos. Recomiendo marcar el inicio del bobinado, por ejemplo, colocando un tubo termorretráctil rojo en el bobinado, para no tener que adivinar después dónde está el inicio y dónde el final del bobinado. No voy a explicar el cálculo del transformador y todo lo demás. En el hilo del foro indicado están todos los detalles. Los datos de bobinado siempre serán diferentes dependiendo del núcleo. Eso, creo, ya está claro. Al principio se enrolla el bobinado de red, pero no completamente, sino por partes. En mi caso, para enrollar este bobinado se utilizó un cable de 25 vueltas. El cable debe colocarse uniformemente vuelta a vuelta. Luego, el bobinado se aísla, pero antes de eso se rellena con resina epoxi. La resina llenará todos los huecos, ya que debido a los fuertes campos magnéticos. En el transformador se formarán vibraciones y el aislamiento del cable. Con el tiempo puede dañarse, pero con la resina el bobinado estará completamente inmóvil. Luego colocamos el aislamiento con cinta Kapton, resistente al calor, y enrollamos el resto del bobinado primario. El número de vueltas, el cable, la dirección, el bobinado, todo es exactamente lo mismo que en el caso del primer bobinado. Luego volvemos a verter resina y colocamos el aislamiento encima.
Más tarde, ya en la placa, los extremos de estos bobinados se conectan, en paralelo. Después enrollamos el bobinado de fijación. Diámetro del cable en mm. Número de vueltas 25 a 26. Es decir, lo mismo que en el caso del bobinado primario. Este bobinado está enrollado de tal manera que el cable se coloca entre las vueltas del bobinado primario. El bobinado de fijación está uniformemente extendido por todo el marco. Procedemos de manera similar con este bobinado. Resina, aislamiento y así sucesivamente. Por cierto, antes solía poner aislamiento en 2 a 3 capas, pero después de enrollar el bobinado de fijación se necesita un aislamiento más serio. Unas 4 a 5 capas. Y finalmente, el bobinado primario de potencia, el más laborioso. Se puede enrollar con una barra de cobre, o mejor aún, con una cinta. El más efectivo es el alambre Leeds, un conductor que consiste en una gran cantidad de hilos delgados paralelos, aislados entre sí. Este tipo de bobinado se realiza para minimizar el efecto de piel. Pero a frecuencias de 30 kHz este efecto no es tan notable. Por lo tanto, si realmente se desea, se pueden usar un par o 3 cables de cobre de gran diámetro. Sin embargo, es muy difícil colocar tal cable, por eso mi elección se detuvo en el Leeds. El bobinado consiste en aproximadamente 100 a 120 hilos paralelos de cable de mm. En cuanto a la cantidad de hilos, lamentablemente no lo recuerdo con exactitud, ya que fue hace mucho tiempo, pero creo que eran alrededor de 100. Luego, torcemos todo esto con un taladro y al final obtenemos un cable bonito. Pero eso no es todo. El cable obtenido fue cubierto con aislamiento adicional, nuevamente cinta Kapton. Y solo después de esto se enrolla en el marco. El número de vueltas del bobinado es solo 9. Según los cálculos, esto será suficiente para que el voltaje en vacío del inversor esté alrededor de 60 voltios. Después de enrollar, también cubrí este bobinado con resina. El esquema es de un solo ciclo, y entre las mitades del núcleo se necesita un espacio no magnético. En mi caso, para obtener el espacio necesario, se colocaron juntas debajo de todos los núcleos. Un recibo normal de cajero automático. Luego se ensambla el transformador. Las mitades del núcleo se sujetan firmemente. Incluso se puede pegar. Con el transformador de potencia todo está listo. Transformador de corriente. Anillo de ferrita. La permeabilidad puede ser de 1500 a 3000. Las dimensiones de mi anillo están ahora frente a ustedes. Es importante que el anillo sea de ferrita. Anillos similares se pueden encontrar en algunos bloques de alimentación conmutados. Están situados en la entrada como un estrangulador y por lo general tienen 2 bobinados. Los anillos amarillo-blanco, verde-azul no servirán, el material es diferente allí. Al principio, los núcleos se aíslan, en mi caso, nuevamente con cinta adhesiva de cartón. Luego se enrolla el bobinado secundario. El cable tiene aislamiento de laca, el diámetro puede ser de hasta mm. Se puede y la cantidad de vueltas, en mi caso, 76. Luego, el bobinado debe aislarse. Simplemente lo cubrí con resina epoxi. No hay nada más seguro. El bobinado primario, de hecho, es solo una vuelta que va al transformador de potencia. En la placa, se parece a un puente. En mi caso, este puente consta de 2 hilos de cable paralelos de mm. Soldamos el transformador de corriente a la placa. Más tarde, probablemente será necesario intercambiar los extremos del bobinado secundario si la retroalimentación se niega a funcionar. Pero hablaremos de eso al final. Rectificador de salida, clásico para esta topología. 2 diodos, directo y de cierre. Además, el de cierre necesita ser más potente. Pero se puede simplificar y directamente usar 2 diodos potentes del tipo 150 EBU04. Son de hasta 150A, con un voltaje inverso de 400 voltios. Los diodos de esta línea, por lo general, se utilizan precisamente en inversores de soldadura. Los diodos deben ser rápidos o ultra rápidos. Me costó mucho trabajo con ellos, chicos. Los chinos de AliExpress siempre enviaban algo que no era lo que necesitaba. O enviaban equivalentes inadecuados, o simplemente no enviaban nada. Pero, como mencioné antes, un suscriptor llamado Yevgeny un día me envió estos maravillosos diodos. Más precisamente, conjuntos de diodos. Documento sin título. En cada encapsulado hay 2 diodos ultrarrápidos independientes entre sí. Cada uno de 100A,
con un voltaje inverso de 300 voltios. Justo lo que se necesita. Son mejores que los 150 EBU-04, ya que la superficie del sustrato es mucho mayor y más gruesa. La conexión es de tornillo, lo cual, en principio, también es conveniente. Después de recibir estos diodos, me llevó un paquete perdido de AliExpress. ¿Y qué creéis? Sí, maldita sea, había un par de 150 EBU-04. En resumen, tenía una elección. Poner los EBU chinos o los diodos enviados por un suscriptor. Probé, naturalmente, primero los chinos. Con corrientes bajas todo funcionaba de maravilla, pero al aumentar un poco la potencia, uno de los diodos se estropeó. Los diodos eran claramente falsos. En resumen, tiré esos diodos y puse los STTH20003. No quedó tan bonito como me hubiera gustado, pero funcionará. Y con esto, probablemente, terminaremos la primera parte de nuestro vídeo. En la segunda parte hablaremos sobre el inductor, cómo y en qué enrollarlo, preparación para el arranque, ajuste y, naturalmente, soldaremos con el inversor casero. Así que suscríbete, pulsa la campana para no perderte la continuación y encontrarás todos los enlaces necesarios en la descripción. Con esto, me queda despedirme. Y como siempre, he sido Casian acá. Y hasta la próxima. Adiós.